Hoy tengo el placer de tener en la galería a Ana de Rojas, Pardo Manuel de Villena. Ana es, lo primero, amiga mía, lo cual facilitará muchísimo esta entrevista. Es hija del conde de Montarco, referencial en Ciudad Rodrigo desde tiempo inmemorial. De hecho, el palacio más bonito de Ciudad Rodrigo lleva su nombre, es el Palacio de Montarco, una construcción, si no me equivoco, renacentista, que tuvo torres defensivas. Nunca las tuvo. Nunca las tuvo. Una leyenda. Pues de eso tocaremos, si te parece, después de que te presente. Sí. Ana en realidad es una intelectual de primera línea en España, lo ha venido siendo y lo sigue siendo, aunque profesionalmente siempre ha sido periodista. También es escritora, tiene varias publicaciones, alguna relacionada con su familia, un linaje importantísimo de la aristocracia española, con muchos servicios a nuestro país. Pero su trayectoria profesional ha sido en el ámbito más del periodismo. Ha sido durante muchos años la jefa de comunicación de Visa España, de las tarjetas Visa, que todos conocemos, disfrutamos y sufrimos muchas veces para pagar. Ana es escritora, como he dicho, pero no solo habla de su saga, sino que ha tenido la delicadeza de los sitios por donde va, pues de conocerlos profundamente. Este es un libro muy bonito, Serradilla del Arroyo, que es un pueblo de la comarca de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y sus familias. Es de una lectura preciosa, porque consigue, no solo ha hecho este municipio, ¿verdad, Ana? Consigue pues dar una explicación muy bonita de esos sitios por donde vive. Tenemos la suerte de que se haya quedado en nuestra comarca, de Ciudad Rodrigo, y que no se haya quedado en Madrid, que ha sido otro de sus espacios vitales naturales. Ana, ¿qué os voy a decir? Estas entrevistas, como es sabido, es una idea de nuestro alcalde, Marcos Iglesias Caridad, que le gusta mucho el brainstorming con gente interesante. Me encargó a mí este proyecto. Yo únicamente le puse la condición de elegir yo a las personas que yo creía que podían aportar ideas a su mandato. Por tanto, verás, Ana, que yo te voy a preguntar muy pronto cosas que tú harías por Ciudad Rodrigo. Pero en esta introducción también quiero decir que Ana es hija primogénita del conde de Montarco, de su primer matrimonio. Tuvo dos, el conde de Montarco. Y bueno, es una enamorada lógicamente de nuestra comarca. Pero mi primera pregunta, Ana, es que nos recuerdes, aunque yo las sé y prefiero apuntártelas, las grandes aportaciones que hizo su padre a Ciudad Rodrigo. Su padre fue un hombre que vivió su tiempo en el que se sabe pues, que hubo una guerra civil, un tiempo horrible, y luego pues hubo un régimen dictatorial, autoritario, pero en el que no los que fueron de ese tiempo pues tuvieron que asumir la gobernanza también, y su padre consiguió a través de sus relaciones en Madrid, porque fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid en los años posteriores a la Guerra Civil, y dejó hecha una cosa muy bonita en Madrid, que fue la reforma del Palacio del Retiro, si no me equivoco. Y la estatua del Ángel Caído. La estatua del Ángel Caído también es suya. Porque él llevó un poco cultura, si no me equivoco. Sí, obra pública. Obra pública. De hecho, le encargaron limpiar Madrid. Y fue él el que consiguió limpiarlo. La gente dice que poniendo presos políticos a trabajar, pues probablemente tiraría de presos y tiraría de todo lo que fuera, porque consiguió limpiar Madrid en 3 meses. Impresionante.
todo lo que estaba destruido en Madrid quedó limpio en 3 meses para la reconstrucción. Y del Retiro, que yo he leído algo de eso, ya sabes. Otra cosa que hizo fue la chopera, delicioso, porque dio licencia para 2 kioscos. En los 2 kioscos había bicicletas que alquilábamos nosotros para aprender a montar en bici en la chopera, y la chopera era un espacio infantil totalmente, de niñeras, de niños. Ahí es donde decía Forges que los niños, llamaba a los niños ricos merlucíticos, porque merendaba merluza, según decía Forges, muy gracioso. Amigo tuyo, me consta, sí, vecino, ¿no? Antonio Fraguas, vecino y amigo. Pero bueno, porque en la calle Alfonso XII pues era una calle de élite, ¿no? Y todos cruzaban la calle para ir a la chopera. Y esos 2 kioscos todavía sobreviven, lo que no sé si siguen alquilando bicicletas, pero era un sitio muy simpático. Pues hizo eso, hizo lo del ángel caído, la estatua del ángel caído, la rotonda, la plazoleta del ángel caído. Eso fue lo que yo recuerdo que hizo en Madrid, aparte de limpiarlo. Qué interesante. A mí me suena algo también, puede ser o reestructurar o incluso construir el Palacio de Cristal del Retiro, no, yo creo que eso no me suena. A mí me suena, pero ya sabes que yo, como he estudiado mucho en Barcelona en el metro, pues a veces se me movían los libros y los apuntes. He estudiado mucho de Derecho en el metro. Ana, como periodista también has dirigido una publicación que empezó dirigiendo tu padre, muy relevante en esta zona, que es agraria, la Gaceta Rural. La Gaceta Rural la creó mi padre el 7 de mayo del 45. Digo 7 de mayo del 45 porque yo cumplía ese día 1 año. Y la creó con una serie de amigos que eran ganaderos fundamentalmente, en una carnicería que tenían en la calle Trafalgar, porque ellos pensaron que era bueno que empezase a distribuirse del productor al consumidor, evitando los intermediarios, esos intermediarios que entonces se dibujaban con un brillantón en el dedo y en un alga muy grande, ¿no? Y para evitar ese intermediario que machacaba al productor, pues crearon esa carnicería en la calle Trafalgar, y ahí empezaron a editar una cosa que se llama Boletín de Ganaderías Reunidas, y era un panfletillo tirado con maquinita y que hacían llegar a todos los agricultores que podían. Entonces fue creciendo en cuanto a opinión política, y llegó un momento en que en el 56 lo convirtieron en la Gaceta Rural, ya un periódico con varias hojas. Se distribuía, fue el primer periódico de índole nacional, de distribución semanal y bajo suscripción. Y ahí empezaron a hacer editoriales y ya trascendieron por encima del agricultor. El agricultor leía la Gaceta Rural como si fuera la Biblia, porque le daba información de todo, pero sobre todo trascendió al ámbito político. Entonces no había político en España que no leyera la Gaceta Rural. A mí me llegó a decir Ramón Tamames, cuando ya la dirigía yo, me dijo, bueno, pues yo lo leía, sí, pero a veces no. Pero cuando has llegado tú y has empezado a meter político, me lo leo todas las semanas, muy gracioso. Pero efectivamente ha durado hasta el año 2003. Muchísimo. Bueno, yo le prometí a mi padre 2 cosas: que conservaría la yeguada Montarco y la cabecera de la Gaceta Rural. Como económicamente no he podido hacerlo, lo que he hecho ha sido, para no perderlo, crear un blog que se llama La Gaceta Rural, que no lee nadie, y traspasar la yeguada Montarco a un amigo mío, a Jesús Lumbreras, veterinario, que lo está haciendo magníficamente bien y que estoy orgullosísima, porque si me hubiera quedado yo con ella hubiera sido un desastre, pero él está revivificando la yeguada. ¿Conserva el nombre? Sí, claro, yeguada Montarco, por supuesto, con todo el prestigio que tiene, una yeguada de muchísimo prestigio. Yo también
recordando primero a tu padre, que yo he escrito algo sobre él. Mucho y bueno. Bueno, muy amable, Ana. Sí. Ya sabes que yo intento cuando veo algo interesante hincarle el diente. Cuando ya no lo veo tan interesante, pues claro, los que nos gusta estudiar, pues también intentamos elegir el qué, porque es que el conocimiento es tan bonito, inacabable y es inabarcable. Vamos a ver, tu padre en Ciudad Rodrigo, si no me equivoco, me corriges, para eso te estoy entrevistando, consiguió la apertura de la puerta de Amayuelas. Esto nuestros seguidores míos y tal y como se va reenviando quienes nos vayan a ver, han de saber que Ciudad Rodrigo es un conjunto amurallado, porque estábamos en la frontera con Portugal, y ya en la Edad Media fue una zona básica de contención de los musulmanes. Nosotros fuimos zona cristiana, rápidamente repoblada. Nos lo explicará mejor Ana, seguro, pero vamos, que hubo que abrir una puerta para que entraran los vehículos rodados grandes, los camiones. Vale, Ana nos lo explica. Y hizo gestiones tu padre en el Pardo para que eso se acelerara y se pudiera realmente hacer rápido, porque era ya una necesidad perentoria. Luego tu padre, si no me equivoco, consiguió el restablecimiento de la diócesis de Ciudad Rodrigo en un periodo muy desconocido, en los años 50, en el que nuestra diócesis realmente peligró, si no es que muy parecido al trienio de sede vacante que hemos tenido, de gran perturbación de los católicos merovingienses, entre los que me incluyo, a mucha honra. Ana, cuéntanos de la acción de tu padre, que fue una tercera cosa muy relevante entonces, que fue la consecución, a través de sus gestiones en el Pardo, de la consecución de Ciudad Rodrigo como conjunto histórico-artístico. ¿Me puedes abundar en las cosas? Ya hago un breve apunte. La trayectoria política de mi padre es difícil de seguir, pero bueno, por sintetizar, en los años de la República, bueno, mucho antes, él conoció a José Antonio, se hicieron muy amigos. Primo de Rivera, sí, José Antonio. Primo de Rivera. No, lo digo hay más porque... con José Antonio. No, pero nuestros seguidores son jóvenes también. Entonces se hicieron muy amigos, bueno, tan amigos que José Antonio venía mucho a casa, jugaba mucho con mis hermanos mayores, que entonces habían nacido, y mi padre se vinculó mucho con las ideas políticas de José Antonio, que eran muy coincidentes, él estaba de acuerdo, y se vinculó, de manera que él tenía el carnet, creo que número 13 o algo así, de Falange. Durante toda esa época de pre-república y república, bueno, pues sabes que José Antonio, como a su padre lo trataron realmente mal, lo machacaron, pues tenía unas obsesiones, evidentemente, ¿no?, de reivindicación de su padre. Bueno, república, en la guerra, cuando estalló la guerra, bueno, él era perseguido antes, porque durante la república naturalmente reunía unas condiciones de cajón, es decir, noble, falangista. Pues claro, iban a por él, y metido en la política, pues iban a por él, de hecho fueron a por él, le llevaron a la cárcel Modelo, allí estuvo encerrado, allí se hizo amigo de Ramón Serrano Súñer, lo metió en su celda, porque a él le tocó con los ¿cómo se llama? No los republicanos, los que no querían ningún gobierno, anarquistas, los anarquistas.
Los anarquistas estaban en contra de cualquier tipo de orden y de mandato y tal, y entonces la galería aquella pues era un viva la Virgen, así que metió a Ramón Serrano Suñer en su celda y así ella y se hicieron íntimos amigos. Luego mi padre se escapó cuando bombardearon la cárcel Modelo y él no participó nunca en la guerra y eso se lo reprocharon. Hubo algunos que se lo reprocharon porque él se fue a Burgos. De paso, además, sacaron a mis hijos, a mis hermanos mayores, los sacaron por Valencia en un barco, los mandaron a París con mi abuela paterna y mi madre. ¿Y se habían exiliado? Pues, los mandaron los mandaron a París. Sí. Mi padre y mi madre se quedaron aquí. De hecho, además, el tercer hermano mío nació en la delegación de Chile, en Madrid. Y bueno, total, que él tenía un poco la cosa de no haber participado directamente en frentes en la guerra y tal. Cuando murió José Antonio fue un mazazo, claro, para todos los falangistas, y entonces él se apuntó a la División Azul y se fue estuvo en Minsk y en Smolensk, lugares que yo visité en el año 75, y estuvo en el frente hasta que volvió a España. Bueno, esto es por hacerte un poco qué ideas tenía él políticas. Él era bastante liberal. De hecho, yo siempre bromeo que en casa había dos periódicos que se leían, el ABC y Le Monde. Le Monde lo mandaban por correo, que estaba prohibido en España con la censura, y todos leíamos el ABC y Le Monde, que no pueden ser más divergentes, claro, ¿no? Sí. Entonces, su amistad con Ramón Serrano Suñer le hizo ser secretario político. Y aquí llego a lo que hablabas. Él realmente con el Pardo nunca tuvo buenas relaciones porque de hecho fue acusado de sedición, fue acusado de inducción a la sedición por una editorial del periódico La Gaceta Rural. ¿Apoyó a don Juan? No, era porque había que quemar los sindicatos. Y entonces le hicieron un juicio, le condenaba a 30 años de prisión, pero al final lo absolvieron. Entonces quiero decirte que con Franco tenía una relación tensa, amistosa, bueno, cuando se veían se saludaban muy amablemente. No había por una vinculación, pero también bueno, él estaba en el consejo privado de don Juan, efectivamente. Pero su poder político no les gustaba nada. No, claro, no les gustaba nada. Pero su poder, digamos que su influencia política le venía por ser secretario político de Ramón Serrano Suñer. De modo que todo lo que pudo lo trajo a Ciudad Rodrigo, que fue la apertura de la puerta de Amayuelas, porque había una puerta pequeñita, los camiones no podían entrar por ahí, entonces abrió la grande. Lo de declarar Ciudad Rodrigo patrimonio histórico-artístico. Pero lo que a él más le enorgullecía haber sido hacer las gestiones para devolver la diócesis a Ciudad Rodrigo. Y de hecho se celebró el 50 aniversario en el Teatro Nuevo, y invitaron a mi padre como invitado especial por el hecho que a él no le debió de costar gran cosa, dicho sea de paso, porque fue una llamada a Ramón Serrano Suñer. Ramón Serrano Suñer puso la rueda en marcha y inmediatamente devolvieron la diócesis. Es curioso porque esta tercera realización es bastante desconocida. A mí me sonaba, sí. Pero me permites una anécdota de Serrano Suñer, que es otro personaje histórico sobre el que he leído mucho y es muy divertida. Como sabéis, amigos de Facebook, Ramón Serrano Suñer fue el jurista, el que dio la estructura jurídica al régimen de Franco. De hecho era su cuñado, que luego cayó en desgracia, pero hizo el reglamento de las cortes franquistas de trinca, lo hizo nuevo, y no sabía qué nombre darle a los actuales diputados, que luego se llamaron procuradores franquistas, os acordáis perfectamente, Ana. Pero en una primera redacción, o en un borrador, no, en una primera redacción puso miembros de las Cortes Generales. No, Cortes Generales no. Sí, miembro de las Cortes. Las Cortes. Y
En una primera votación, señorías, levántense los miembros que están a favor. Y entonces, claro, se montó un choteo allí, un pitorreo, que hizo que en el siguiente pleno pues la palabra miembros hubiera desaparecido de toda normativa interna y del reglamento, pero es muy graciosa y real, porque la he leído y yo leo buenas fuentes, y me reí en su momento lo que no está escrito. Pues Ramón Serrano Suñer, que era un hombre que estaba tachado de ser absolutamente adicto a Hitler y todo eso, era mentira. Era mentira. A él le gustaba Mussolini, pero a Hitler y a toda su camarilla no solo la odiaba, sino que lo pasaba muy mal, porque era mutuo, A Ramón Serrano Suñer no le tragaban, y cuando tenía que tener una reunión con Hitler lo pasaba fatal. Pero mi padre estaba al lado en esos momentos y lo sabe, ¿no? Así que eso es un poco una leyenda, porque Ramón Serrano Suñer, bueno, pues claro, naturalmente había asumido totalmente el régimen de su cuñado, pero eso no quiere decir que no tuviera, bueno, Franco también, bueno, Franco también era de hecho hay que reconocer, aunque ahora esté tan mal visto, que no participamos en la guerra mundial, gracias a Dios, y en eso tuvo mucho que ver Franco, sí, claro, claro, que eran los dos que mantuvieron. Y el traductor fue Tobar. Mi madre era Ortiz Tobar, siempre decíamos, mamá, ¿no tiene esto algo que ver? No, dijo, no. Con el traductor al alemán, que era Antonio Tobar, rector de la Universidad de Salamanca, un experto en lenguas germánicas, y sabía perfectamente el alemán, y fue con ellos a Hendaya, otro salmantino relevante que ha pasado, pues lógicamente. ¿Qué opinas, Ana, de que en España el gobierno, sabía que yo soy del Partido Popular, de los de centro derecha, lógico, hay otras opciones más de derechas, nuestro partido afortunadamente es como un jardín con diferentes flores, porque tiene una vocación amplia de gobierno, pero yo te quería preguntar, porque tú también te encanta la política real, la política transformadora del entorno, acerca de tus ideas políticas. Un poco, me gustaría, has dicho que eres muy liberal, pero siempre te ha interesado mucho la política. Me consta que eres una noble, muy, no te diré que seas como tu tal vez amiga la duquesa roja de entonces, pero sí que tienes peculiaridades, eres republicana, si no me equivoco. Sí, yo te lo digo escuetamente. Cuestiones religiosas no te tengo del todo calada. Sí. Cuéntanos. Pues mira, muy sencillo. Sí. Primero, soy republicana. ¿A ti te importa que...? No, al contrario, porque además yo voy a romper mi promesa de dejar de fumar. A mí es igual hacerlo en la cámara, porque como no tengo menores de amigos ni amigas, bueno, que soy republicana, sí, porque considero que hoy en día lo de la herencia por sangre de la máxima institución del país, pues no tiene mucho sentido, y menos ahora. Sí, no, creo que la monarquía está pasada de rosca completamente, y creo que una república, lo malo es que aquí en España vete a elegir un presidente de república, con lo que tenemos en el panorama político no hay ninguno que merezca la pena, pero bueno, un rey que lleva en la solapa el pin de la Agenda 2030, yo me pregunto, ¿es que las monarquías siempre defienden más el trono que el reino? Porque ya posicionarse en favor de las élites globalistas y de la Agenda 2030 con un pin puesto ahí, si don Juan levantase la cabeza le pegaba un bofetón a su nieto que lo estampaba contra las paredes de la zarzuela. Eso va a empezar. O sea, no me parece bueno que el jefe de nuestro Estado esté jugando a semejante papel,
que va en contra de todo lo que nosotros definimos y queremos. Joana, como esto más que entrevistas son conversaciones cruzadas. Esto va a empezar. Luego te digo, religiosamente, respeto. Yo diría que soy, fíjate, no diría que soy agnóstica, porque en realidad yo tengo una tendencia a ser cristiana, a secas. Pero claro, respeto todas las religiones. Me parece que todas las religiones tienen un sentido brutal en la vida espiritual del ser humano. Si no, el ser humano no sería ser humano. Sin una fe y sin una religión. De modo que lo respeto enormemente. Y me da miedo esta situación en la que estamos ahora, que lo que pretende fundamentalmente es precisamente eso, borrar el cristianismo de toda la civilización occidental que se ha basado en normas cristianas. Y eso es lo que pretende borrar la Agenda 2030, y lo está consiguiendo, desgraciadamente. Joana, te decía que como en lo segundo puedo llegar, bueno, no es que pueda, es que comparto plenamente tu visión acerca de pues sí, un cierre, una ofensiva que yo creo que es islamizadora, incluso. Pero bueno, permíteme en lo primero, yo soy monárquico hasta las trancas. O sea, pues ¿por qué? ¿Por qué? Primero por la propia historia de España, que siempre hemos de tener en cuenta a la hora de analizar un problema presente para no caer en los errores del pasado. Las dos repúblicas españolas han generado desastres. La primera en un año con 4 presidentes, 2 de ellos catalanes como yo, que supusieron la vuelta de un rey. Horroroso ese año. La Segunda República vamos a dejarla ya porque la hemos estudiado profundamente, pero vamos a dejarla ya porque prefiero que hables tú a hablar yo. Pero no se ha visto cosa peor, derivó en una guerra civil, en una guerra fratricida entre hermanos. Y mi pregunta ahora es, ¿qué te parece el intento gubernamental de pasar de la transición como si no hubiera existido, de pasar del consenso constitucional, de empezar los libros de historia a partir del 82, como pretenden? Y eso sobre la República ya he dicho, y la monarquía. La monarquía cuesta 4 veces menos que los 24.000 billones de euros que cuesta el Ministerio de Igualdad. Es decir, con el presupuesto del Ministerio de Igualdad tendríamos 4 reyes, 4 casas reales, que nos atraería el turismo. La monarquía pone a personas perfectamente formadas para ser jefes del Estado sin dar el cante, y son un factor histórico, cultural, igual que la nobleza. Yo la nobleza os respeto profundamente porque es un reconocimiento a labores en favor de España. Entonces también devaluarla, es decir, ¿por qué Cabeza de Vaca, que fue un hombre que se dejó la piel haciendo el bien por España, ahora va a ser vilipendiado por el mero hecho de que consiguió él y sus descendientes un logro para España? Bueno, no sé si pues mi sí, posición. te he entendido, pero Pues yo sobre la monarquía me afirmo. Los Borbones han sido, la mayor parte de ellos, un desastre para España. Y en cuanto a la nobleza, amigo, perdona, antes de que entremos, la monarquía tiene una función constitucional en el sistema parlamentario de moderación de poderes, y en segundo lugar la república crispa en ambiente político de mala manera. Sí, bueno, pero estamos siempre hay muchas repúblicas en el mundo que son maravillosamente dirigidas. Sí, bueno, sí. En cualquier caso, en cuanto a la nobleza, pues mira, lo de la nobleza tampoco lo entiendo. Verás, para mí la nobleza debería de ser simple y puramente
un conjunto social ejemplarizante. Ejemplarizante porque efectivamente un señor que ganó ese título concedido por el rey, ese señor hizo méritos. Pero luego los descendientes, ¿por qué? Porque hay muchos de ellos que lo único que han hecho ha sido tirar por los suelos el buen nombre. Hombre, lo estás viendo, sí. Ves a gentes en las revistas y en los programas de televisión de los realities y de las unas patochadas y una gente realmente repugnante. Sí, pero entonces, bueno, la mayoría, ahora la mayoría. Quedan poquísimos nobles que sean nobles. Es decir, que mantengan una actitud ejemplarizante. Todos ellos se las han saltado a pídola. No te digo que las anteriores generaciones fueran buenas, no, pero por lo menos mantuvieron un decoro. Muy interesante. Hicieron cosas por España. Oye, yo tengo unos antepasados que hicieron muchísimo por España. Y mi padre también lo hizo. Sí. Pero es que esta generación mía, que fíjate que yo ya rozo los 80, y la generación sin pintura, te lo he dicho abajo. Sí, es un pacto que tengo con el diablo. El pacto que yo te ponía, que, vamos, como si hubiéramos casi estudiado juntos en el instituto. No es un halago tonto, pero las generaciones futuras, como admitan toda esta horrible ideología que se nos viene encima, la ideología de género, la vulgarización, el transhumanismo, todo este horror satánico que nos viene encima, la demolición del cristianismo, todo esto está aquí, lo estamos aceptando porque somos ovejas, porque mientras sigas viendo la televisión pagada, mientras sigas leyendo los medios de comunicación pagados, mientras el presidente de nuestro gobierno sea un simple y servil siervo de los globalistas, de la élite globalista y de la Agenda 2030, estamos perdidos. Te voy a decir más. Todo esto es un montaje que lleva 50 años gestándose. Nos hemos tragado la pandemia y nos hemos sometido a mascarillas, aislamientos y tal, sin darnos cuenta que formaba parte del plan. Te voy a decir más. Hay solo 2 líderes mundiales que defienden hoy en día y que luchan contra esta élite globalista y contra este plan de la Agenda 2030. Y son Donald Trump en Estados Unidos y Vladimir Putin en Rusia. Vladimir Putin pertenecía al foro de Davos porque era uno de los jóvenes que habían puesto los ojos en él para dirigir en el futuro. Cuando se dio cuenta de que el peligro que representaba esa Agenda 2030 para su país se fue, cosa que no le han perdonado. Rusia defiende la soberanía, nosotros no la defendemos en Europa. Rusia defiende la independencia de su país, sus costumbres, sus tradiciones, defiende el cristianismo ortodoxo, defiende a los niños como un loco, y es más, ataca directamente a la ideología de género. Ha generado una invasión de otro país. ¿Tú te has leído lo que es realmente? ¿Tú te has informado realmente de lo que ha ocurrido en Ucrania? A tu nivel seguro. Pues no. Desde el 2014, con este payaso, al que aplaudieron, por cierto, en el Parlamento español como focas todos, este payaso, puesto por la OTAN, lo que hizo fue atacar permanentemente aquellas zonas en las que había rusos viviendo, porque era una zona como Cataluña, hay españoles viviendo, hay catalanes españoles, catalanes y catalanes no sé qué, Bueno, pues era un Donbass, y lo atacaron permanentemente en una guerra civil desde el año 14. Rusia no ha invadido Ucrania, Rusia ha defendido zonas donde estaban los rusos. Pero claro, naturalmente no nos pueden vender esto, porque lo que quieren vendernos es que la guerra de Ucrania es una guerra contra Rusia, porque es una obsesión acabar con Rusia. Lo han declarado muchos dirigentes abiertamente.
estadounidenses y ingleses. Me consta porque te sigo en Facebook, eres entonces, de las personas más posicionadas. Bueno, conozco otras. Aquí tenemos a Javier, informático de redes, Javier González Martín, que también coincide mucho en sus análisis, en lo que publica. Tiene un libro publicado que pronto presentaremos en Ciudad Rodrigo. Muy interesante, por cierto. Sí, muy interesante, pero claro, yo os digo siempre, a mí, que sois buenos amigos, que yo es que no quiera tener la información de tan alto nivel que tenéis vosotros, pero yo como abogado y jurista, que me considero también, porque me encanta el derecho, hice mis cursos de doctorado, no hice la tesis porque era de un tema muy más de lo que nosotros llamamos de ley ferenda, más por hacer que por estar hecho, que era el acceso al matrimonio de todos los españoles con independencia de su orientación sexual, la generalización del derecho al matrimonio, pero como todo ya afortunadamente está legislado, igualado, pero entonces entonces mi catedrática, mi directora era Encarna Roca Trías, una mujer que estaba en el Tribunal Constitucional, en el Supremo, una maravilla de mujer, pero me decía, José María, es que no hay nada, solo hay... Claro, yo decía, yo puedo hacer una tesis doctoral entrevistando a personas, y me decía, es que eso no se puede, porque hay que utilizar siempre lo publicado, con tu aparato crítico, y yo, pues es que solo tengo materiales de Estados Unidos, como libros, y decía, claro, José María, ¿y por qué no lo haces de las parejas de hecho? Y yo, pues eso ya hay 20.000 publicaciones, no me gusta. Y al final lo iba a hacer sobre alimentos entre parientes, como alternativa, que es un tema que me encanta, pero al final nombraron a mi directora de tesis, de tesina en realidad, de tesina, magistrada, y le dije, Encarna, cuando ya llegaran tiempos mejores, y hice los cursos de doctorado con buen resultado, pero no hice la tesina. Pero bueno, eso te lo cuento, pero tú conoces también mi trayectoria, y somos buenos amigos de hace mucho tiempo, y lo que os digo, acabo, porque esto más que entrevista lo llamamos conversaciones cruzadas. ¿De qué estaba yo hablando? Estabas hablando de los derechos de los homosexuales. Sí, que eso más o menos, eso ya está resuelto. Está resuelto, gracias a Dios. Está resuelto, pero no en la sociedad. Por eso te quería preguntar. En la sociedad está súper resuelto. Yo, en mi opinión, eso está resuelto. Lo que no está resuelto es los valores, quizá. Lo que no está resuelto todavía es el esperpento. El esperpento. Yo tengo, mira, 3 de las parejas que yo más quiero en este mundo son parejas homosexuales. Yo muchas veces les digo, me dais asco cómo os lleváis de bien. Yo no conozco una pareja heterosexual que se lleve como vosotros. Años juntos, os divertís juntos, tenéis una comunicación, tenéis una complicidad, una amistad tan tremenda que es que de verdad que me dais asco. Bueno, pues con esto te quiero decir que yo creo que está normalizado en la sociedad. Lo que no está normalizado es aceptar todas estas mamarrachadas del transgénero, de las fiestas del orgullo gay. Mis amigos, desde luego, no participan del orgullo gay, ni de entonces todo eso se ha desvirtuado intencionadamente, forma parte de todo este plan. Y hay mucha gente que cae en ello, porque claro, hay niños de 8 años pidiendo cambiar de sexo. Es una aberración, yo lo veo una aberración. Es una aberración, y es lo que dice... De hecho, fíjate qué bonito, todo lo relacionado con los niños ha de venir revestido del interés del menor. El interés del menor es digamos, que iba a decir una tontería, es la Eucaristía del derecho hacia la infancia. Entonces, desde luego, el interés del menor es imposible preservarlo haciéndole posicionar siendo tan pequeño. Yo que soy homosexual, seguramente ya de adolescente, es que yo no he salido del armario, porque yo nunca entré.
A diferencia de mi amigo Miguel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, yo estuve con él cuando él hizo un gran acto público de salida del armario. Pero si es que se le notaba más a él que era gay que a mí, yo nunca entré. Pero he vuelto a Ciudad Rodrigo, la gente me trata con toda deferencia, yo no tengo ningún problema, pero la gente que va conmigo, sí. ¿Por qué? Porque van a su madre, por ejemplo, o mira, yo ahora me he hecho muy buen amigo de Javier, heterosexual perdido, pero yo ya estoy preocupado de que le vayan a su madre, Argelina, una gran amiga mía, y le digan, oye, que tu hijo ha salido del armario porque va con Ortiz, que es tan divertido. Eso me ha pasado ya 2 veces. Y a la tercera soy capaz de irme a Barcelona otra vez. No, pero eso... Me gusta que me valores eso. Bueno, pero eso es la rumorología del pueblo. Desgraciadamente Ciudad Rodrigo pues no deja de ser un pueblo grande, una ciudad pequeña, y en los pueblos la gente se aburre mucho y entonces pues se dedica naturalmente a la rumorología. Bueno, yo lo he vivido muy bien en los pueblecitos en los que he vivido, Guadapero y ahora Moras Verdes. Pues es que la gente realmente se ocupa más de lo que hace el vecino, porque tiene muy poca vida interior, porque tiene muy poco con que rellenar su intelecto, y acaban pues eso, divirtiéndose solo, ocupándose de... Y si no hay nada que decir, pues se lo inventan. Entonces eso no tiene la mayor trascendencia. Eso no es representativo de la reacción de una sociedad. No es representativo. Entonces yo creo que eso está perfectamente asumido. Pues me quedo en Ciudad Rodrigo. Me alegro muchísimo. Ana, tú que eras tan urbanita y además hiciste tanto en Visa España y tan... ¿Cómo es que a la de cuando decides tu lugar en el mundo te vienes al campo? Bueno, pues primero porque yo me crié en el campo. Vamos a ver, a mí me trajeron con 6 meses, me dejaron en Ciudad Rodrigo y me fui con 11 años a estudiar el primero, porque el ingreso lo aprobé en Ciudad Rodrigo, el primero de bachillerato, Entonces, los 11 primeros años, que marcan muchísimo, sí. Yo estaba en contacto permanente con la naturaleza. Además, claro, naturalmente en esos tiempos, que eran los años 40, primeros 50, pues nos divertíamos con la pirindola, jugando a las tabas, buscando nidos de pájaros, rascando telas de araña a ver si salía la araña y quién aguantaba más el susto de la araña. Era la naturaleza. Era coger las bellotas, las castañas. Entonces yo he amado membrillos, yo he amado muchísimo la naturaleza siempre que me fui a Madrid, porque no me quedaba más remedio, cosa que sufrí muchísimo. Yo siempre recordaba a Heidi cuando la metían en casa de Clara en la ciudad. Qué bueno, qué porque bonito. Me sentía totalmente Heidi, y además yo lo decía muchas veces, y allí aguanté mal que bien. Bueno, estuve 4 años en París estudiando, volví a Madrid y ya profesionalmente, como tenía que trabajar, no me quedaba más remedio, pues ya me tuve que quedar en Madrid. Pero en cuanto pude me fui alejando de Madrid. Mis hijos me decían siempre, te vas alejando de 20 en 20 kilómetros, vente ya a los 300, que es lo que quieres, porque me iba a Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, el Escorial, me iba alejando paulatinamente, y porque yo quería vivir en Ciudad Rodrigo. Y como ya sabía que el fin del palacio iba a ser la venta, porque era imposible manejar aquello con 5 hijos. No, 5 hijos de una camada, 2 de otra, que no tenían nada que ver, y un palacio de ese tamaño. Yo siempre les dije a mis hermanos, yo prefiero que pase a otras manos, pero que se conserve, que nos quedemos con él y se caigan los techos, porque era una cosa disparatada mantener aquello. De muchos, claro, es verdad. Es un problema... Exactamente. Mi padre primero pensó en dejarlo a la iglesia, yo le desaconsejé completamente, porque la iglesia está llena de monumentos que han dejado de derrumbarse y caerse por falta de interés y por falta de dinero. Bueno, no sé, por falta de dinero, por falta de interés seguro. Y luego pensó también en dejárselo al ayuntamiento, y le dije, pero qué disparate, este ayuntamiento ahora es lo que es, pero dentro de 4 años puede ser del Partido Comunista o de los socialistas o de lo que demonios sea,
y tampoco se van a ocupar del palacio. O sea, no se lo dejes nunca ni a la iglesia ni a los políticos. Dejar el palacio al tío que vaya a explotarlo. Bueno, y así lo hicimos. Y entonces yo me empecé a buscar casa. Y yo quería un pueblecito. Eso lo tenía claro. Vivir en el casco de Ciudad Rodrigo no. Necesitaba espacios. Yo necesito salir de casa y pisar tierra. Eso es una necesidad. Y luego porque tengo una cierta beta misántropa, también hay que reconocerlo. Me gustan los animales y la naturaleza, y cuanto más estoy inmersa en ellos, menos me gusta el ser humano, en su generalidad. En su generalidad. Me desanima. Con maravillosas excepciones, como tú. Pero en general, la naturaleza me admira. La naturaleza me admira en su poder de regeneración maravilloso. Ahora mismo, con todo esto quemado de moras verdes y guadapero, y paseas, ves cómo surge el verde, cómo resucitan los árboles. Bueno, es que es una cosa tan espectacular. Como en Chernobyl, 30 años después, está lleno de vegetación y de árboles. Y por cierto, hay gente que sigue sembrando patatas y comiéndoselas y no les ha pasado nada, que es cierto. Entonces ves la naturaleza, ves los animales con esa nobleza que tienen, esa dependencia, esa entrega. Ana, perdona, que nuestro patrón San Blas, lo tenemos por supuesto a San Sebastián, sí. San Blas, su santidad le vino, su religiosidad le vino de la naturaleza, es decir, de la perfección de la naturaleza. Se hizo religioso sobre la existencia de Dios. Sí, mi santo favorito, San Francisco de Asís. Era el santo de mi madre, y recitábamos poemas de San Francisco de Asís, el Lobo de Gubia, por ejemplo, y había un San Francisco de Asís siempre en casa presente, y una Virgen del Perpetuo Socorro, la del niño con el zapatito caído. ¿Sabes cuál es la Virgen del Perpetuo Socorro? Por supuesto, preciosa, que lleva escapulario. Exacto. Siempre, sí. Claro, eso faltaría. Mira, aquí tengo una Virgen que ahora no quiero quejarme. Es la del Sagrado Corazón, porque mi familia, aquí hace un siglo, aparte de otros negocios que tenían, uno era vender arte sacro, y es de lo que ganamos más dinero. Es curioso, eso es muy interesante. Bueno, tu familia... Permíteme que diga que tu familia ha tenido siempre un ingenio, porque el tuyo, quiero destacarlo, por favor, clases de catalán y clases de inglés básico para hostelería. Bueno, lo de clases de catalán, bueno, el que sea masoquista, que lo sea. Ya, es una broma. Sí, pero lo de clases de inglés básico para hostelería en Ciudad Rodrigo me parece una genialidad digna de destacarse, porque qué negocio que tenga camareros no quiere que el camarero atienda bien al inglés que pasa por aquí, que en realidad pasan más franceses que ingleses, pero todos hablan inglés. Se empieza a ver claro. Todos hablan inglés, con lo cual es que es perfecto, o sea, y además que son gratuitas, que eso es otra cosa que ya me alucina, pero que es una característica de esta familia y de este hombre que no es... Muchas gracias, Ana, te lo digo porque estoy muy ilusionado en esto, porque me han surgido alumnos de catalán, pues gente que va allí a estudiar o que tiene un amante o se ha enamorado de un catalán o catalana, y he llenado mi cupo. Después de un pequeño receso, seguimos hablando con Ana de Rojas Pardo, Manuel de Villena, hija del conde de Montarco y gran amiga mía. Y ahora ya vamos a centrarnos un poco en el objetivo de estas entrevistas y de este programa de participación, de sugerencias a nuestro señor alcalde, el doctor en Derecho Financiero y Tributario Marcos Iglesias Caridad, que yo acompaño en su mandato al cerrar su lista. Fui candidato con él, obtuvimos un respaldo muy mayoritario de los milorigenses. Es la de dos ciudades de Castilla y León con mayoría absoluta, una es Ciudad Rodrigo, solo dos,
y ahí estamos en el Partido Popular. Nuestro alcalde ha estado obsesionado en muchísimas cosas, pero yo te voy a explicar dos. Una, la España vaciada, de la que quiero que me hables un poco cómo has ido viendo este tema, y en segundo lugar de las relaciones hispano-lusas. Ya sabes que la estrategia turística nuestra es lamentablemente ignorar Salamanca como si no existiera, porque Salamanca deriva a la sierra, y nuestra estrategia es Ciudad Rodrigo, Portugal, es que se disfrute de Portugal, hasta el punto de que Marcos preside un consorcio de relaciones entre España y Portugal. Y te voy a comentar una cosa muy curiosa de nuestro querido alcalde. En el Puente de Todos los Santos, muy característico, porque nuestro alcalde no se prodigó. Ciudad Rodrigo fue una maravilla, lleno a rebosar, todas las terrazas llenas, porque la gente viene pues a rendir homenaje a sus difuntos, una maravilla esos días. Entonces el alcalde no se prodigó, y a mí, como saben que somos muy buenos amigos y colaboradores, me decían: y Marcos, y el alcalde, y yo sabía lo que estaba haciendo el alcalde. Y el alcalde, entre pasetear con su señora y sus hijos, que lo hace obviamente porque le gusta estar con su familia, y croquetear, prefirió encerrarse en su casa para acabar un artículo precioso que he visto en el borrador jurídico para una importantísima revista jurídica sobre la imposición de los mayores, en concreto de los pensionistas y de las viudas y de las prestaciones bajas. Porque si tienen un inmueble, el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que se basa en el catastro, es tremendo, y entonces a lo mejor hay que pagar del IBI lo que se gana en 3 meses de prestación. Entonces, claro, para mí es más importante que el alcalde de Ciudad Rodrigo acabe ese artículo, porque empieza a ser una persona muy respetable en su disciplina, porque tiene una capacidad de trabajo inmensa. Por cierto, es muy receloso de sus méritos, pero tiene un expediente académico de matrícula de honor. Matrícula excelente, matrícula excelente. Yo una vez le sugerí: ¿por qué no te lo publico? Porque Miguel Roca sacó su currículum y no le ha ido mal. ¿Me explico? Vale, ya te he planteado todos los temas. También vamos a ellos. Luego te digo otra cosa. Ya, para acabar, vamos a esto y luego al otro bloque. España vaciada, relaciones con Portugal, esa ausencia pueblerina. ¿Y dónde está el alcalde? Te empiezo por la España vaciada. Por donde quieras. España vaciada. Perdona, se hicieron aquí unas jornadas importantísimas en Ciudad Rodrigo, justamente en tu palacio. No sé si lo recuerdas, al principio del mandato, con autoridades. Aparte, por primera vez vino un rector de la Universidad de Salamanca a Ciudad Rodrigo. No había habido nunca ninguno. Y fíjate qué cosa, y fue una referencia de la que se sigue hablando, que claro, vinieron las autoridades, geógrafos, demógrafos, de todo lo habido y lo por haber, a vuestra casa. Pues la España vaciada, pues claro, es que es lógico, en una sociedad que tiende cada vez más a monetarizarse, el campo es un sacrificio, y el campo es un lugar de trabajo árido, nunca mejor dicho. La maldita PAC, esa que mi padre y yo siempre criticábamos,
porque el agricultor y el ganadero de antes de la PAC era un empresario, con mentalidad de empresario, y vivía de su producción. Cuando vino la PAC, lo único que hizo fue quitar la mentalidad empresarial y convertirlos en unos subsidiados, que entre otras cosas lo que hacían era utilizar el dinero de la PAC para comprarse un piso en Salamanca, un mejor coche o lo que vete a saber, pero desde luego invertir en su propiedad y en el campo invertían poco. La PAC ha sido un veneno para el campo, totalmente. Perdón que me ría, pero es que te quiero mucho, pero es muy iconoclasta. Entonces, dime. Eso sí. Entonces, eso ha sido una de las razones de la que se haya mantenido parte de la gente en el campo, pero que haya habido naturalmente una diáspora total hacia las ciudades y hacia el trabajo en las ciudades. Empezó en los años 60, ¿no?, con la inmigración al extranjero y a las ciudades. Así se llenó Madrid, así se llenó Barcelona, así se llenaron casi todas las ciudades de España. Menos Salamanca, que no se llenó nunca de nada más que de los universitarios, que siguen todavía. Y ahora, pues hay un plan claro. Volvemos otra vez, soy muy pesada, con mi dichosa Agenda 2030, pero no entiendo cómo la gente no lo puede ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero uno de los planes es desindustrializar Europa, y la otra empezando por el campo, acabar con el campo. No dicen no comer carne, vamos a acabar con las ganaderías, no siembres esto, no siembres aquello, para que todos dependamos de un comercio dirigido concretamente hacia una serie de países. Europa no interesa que sea muy productiva, no interesa que interesa más como mercado, quizás, interesa más naturalmente como colonia, como protectorado, para que consuma lo que nosotros le vamos a dar, pero no lo produzca. Y entonces en España pues está ocurriendo ya que se despoblan los pueblos, que se despoblan los campos, y que también, como con los precios son tan absolutamente absurdos, es decir, que un productor de patata, cuando tú la compras en el mercado, vale 100 veces más, que el problema no está en las grandes superficies, no está ahí, no está en el mercado final, está en los mercas, que es donde se grava realmente el precio. O sea, los mercas son el lugar donde realmente machacan al productor. Mercamadrid, Mercasalamanca, los mercas, que es todo un organismo dentro del Ministerio de Agricultura. De manera que la España vaciada se va a vaciar más todavía, ahí lo veremos. Como felizmente van a acabar con un gran porcentaje de población, pues va a ser menos grave para las ciudades, porque claro, hay que reducir la población mundial, ¿no?, a 5 millones, ¿no le han dicho eso? 5.000 millones. Es el sueño de las dobles R's, Rothschild, Rockefeller. Ya haremos ahí, porque ya nos están metiendo en ese camino. Entonces no va a haber problema, se va a dejar de producir, y se va a abandonar el campo, y ya está, y no hay más. O sea, la España vaciada no tiene solución. No, es que no se va a rellenar de ninguna de las maneras. Y con la inmigración de terceros países. Bueno, esa es otra parte del plan. O de todo. La iberoamericana viene poco. La que más vamos a tener es la africana. Claro, que es la que interesa que venga. Es la que interesa que venga para que se pierdan identidades. Y para que no es que yo sea racista, no exactamente sé, igual, que ni me importa ni no me importa, o sea, es que paso olímpicamente del tema, pero que es evidente que se está fomentando una inmigración africana, y no solo se está fomentando, sino que se está perjudicando al país. En Canarias ya no pueden más, pero que se fleten aviones para repartir esa inmigración en vez de devolverla a sus países por la península, y mucho a Barcelona.
y no van a ir al campo. Quisiera penar de alguna manera. Ojo, Y yo no tampoco bien, soy racista, que he estado 30 años defendiendo inmigrantes en todos los ámbitos. Pero administrativos estos no van a también. venir al campo a coger una azada o un zacho o a coger un tractor. No, lo que van a dice van la a gente ciudad. del campo es que no están preparados para el manejo de la maquinaria. Bueno, primero no están preparados. Tampoco es que haya tanta maquinaria sofisticada. En esta zona nuestra todavía somos bastante rurales, primitivos. Pero bueno, quiero decirte, no son los que no estén preparados, que no les interesa. Se van a la ciudad, le pagan una paga y ya está. Y han venido a ocupar un espacio y ya está. Y no van a producir nunca nada. Los pobres contratados a 2 duros para coger la fresa, ya has visto que tampoco los hay ya. Ya la gente, los viveros, los productores estos de fresa o de productos alimenticios que son de época, que ahora se producen todo el año. Bueno, pues cuando llega la época de recogida ya no hay, es que no quieren ir, es que no les interesa. Entonces, lo de la España vaciada es un título muy bonito, queda estupendo, pero que es un problema que no tiene solución, y vale la pena que nos hagamos ya la idea de que no tiene solución. ¿Temes hispano-luso, Ana? Ah, bueno, es que yo adoro Portugal. Me parece un país ejemplar. Primero, muchísimo más listo que nosotros. Nos comió el bocadillo en Europa varias veces. Se llevó mucho más dinero de Europa de indemnizaciones y todo eso porque lo presentaron mejor, fueron más rápidos y más contundentes. Es un país maravilloso, tiene toda clase de paisajes. Portugal es un país que tiene todos los paisajes de Europa reunidos en una minúscula zona terrestre, ¿no? Es precioso. Luego la gente todavía tiene mucha influencia de educación inglesa. Sí, sí. La gente portuguesa ha heredado de unos a otros una especial cortesía, también, una especial educación, que no es que yo sea pro inglesa, pero tengo que reconocer que en eso sí, es lo único que han dejado cuando han pasado, y porque se han llevado todo lo que podían. Entonces es un país con una gente y luego se come maravillosamente, baratísimo. Tú sabías, yo lo sigo en Facebook y sobre todo, pero a mí me encanta Portugal. También tuve la suerte de conocerlo con 17 años, un verano entero recorrido, y hay siempre un debate acerca del iberismo. O sea, hay mucha gente y en encuestas que hacen que les gustaría volver a formar parte de España, de la península ibérica, como en la época de dos Filipos, en Portugal dos Filipos, con Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Es decir, esa experiencia la hemos vivido y me sorprende mucho que en esas encuestas, que no sé, desde luego deben ser más rigurosas que las de Tezanos, pero bueno, en esas encuestas aparece cifras altísimas a favor de la Unión. De la Unión. Yo no lo creo, bueno, porque creo que los portugueses son muy portugueses, quiero decir que tampoco renunciarían fácilmente a su identidad y a su soberanía. Lo que sí sería bueno es que España dejase de darle la espalda a Portugal, porque realmente somos vecinos. Francia es vecina, pero menos que Portugal, ¿no? Y siempre han sido nuestros vecinos franceses, y los portugueses los hemos tratado a patadas, empezando por los ríos. Como nacen en España, le administramos el agua que nos da la gana. Eso ha ocurrido con el Duero. Sí, eso ha ocurrido históricamente. Sí, claro, naturalmente, es que estaban quejosos ellos, porque decían, bueno, es que los ríos nacen en España, cuando llegan a Portugal nos administran como les venga en gana. Ahora te doy más, ahora te doy menos. Tienes un pozo de información, pero, no se me había ni ocurrido. Sí, búscate, porque históricamente ha sido así. Y entonces, pues yo creo que Portugal es un país que hay que admirar, que hay que visitar fundamentalmente, y que sobre todo hay que respetar.
fundamentalmente, y los españoles, el portugués, la portuguesa, color braga portuguesa. Yo recuerdo esas cosas que decíamos nosotros cuando íbamos a Portugal, que entonces había frontera, pero como todos eran amigos y nos conocíamos, íbamos en 4 coches llenos hasta la bandera y cruzábamos a Portugal para hacer el salvaje. Bueno, esto es mi adolescencia, claro, después se maduró un poco, pero es verdad, considerábamos Portugal un territorio, portugueses. No, ojo un momento, que Portugal es un país muy serio, que ahora el ejemplo político lo está dando ahora, y que merece la pena respetarlo y considerarlo. Claro. Ana, te había preguntado sobre el presencialismo del alcalde, y vamos ya al final. Estas entrevistas tienen como objetivo que tú te pongas en la posición de si ahora fueras el alcalde, ¿qué sugerirías como acción inmediata para Ciudad Rodrigo? Pero más que nada aportando ideas al actual alcalde, que por cierto me consta que te ha tirado un poco los tejos a efectos de implicación en su proyecto que él llama de reilusionación de Ciudad Rodrigo. Porque si no partimos de, yo comparto plenamente, lo llaman mirovicensismo, que es como un comportamiento activo, cada uno en su pequeño ámbito de influencia. Él habla de volver a un Ciudad Rodrigo que él no conoció, pero tuyo sí, esplendoroso. Sí. Nos puedes desvelar lo que tú quieras. Era esplendoroso. Éramos menos y realmente los que nos movíamos más de población más. Pero éramos pocos los que realmente nos movíamos por Ciudad Rodrigo. Es decir, la imagen de Ciudad Rodrigo éramos unos pocos que sí que teníamos mucha presencia y mucha influencia. Por ejemplo, mi padre se traía gente insólita de otros países a su famosa oreja de oro que organizaba todos los años en la finca, en Sajeras, y traía gente de todo el mundo, ¿no? Y gente que no sabía ni dónde estaba Ciudad Rodrigo y lo descubrían. Era un pequeño grupo, era, digamos, que la alta burguesía y la aristocracia residente en Ciudad Rodrigo o cercana a residir, los que daban la imagen de Ciudad Rodrigo, pero el resto de la gente pues no pintaba nada, ¿no? Sinceramente. Bueno, en cuanto a, gracias a Dios que no se me ocurriría nunca presentarme como alcalde ni darle consejos a este alcalde por 2 razones fundamentales. Una, porque no tengo capacidad ni entidad, y 2, porque tenemos un alcalde que no nos merecemos. Primero, es un hombre joven con una preparación 33 años, sí. Con una preparación profesional que no ha tenido ninguno y que no tiene mucha gente, es un hombre honesto, palabra que ya está sacada del diccionario de la RAE. Es un hombre trabajador como nadie, accesible, es decir, de verdad. Es un alcalde que no se encuentra en el territorio español fácilmente. No sé si saldría algún otro, pero me chocaría muchísimo. Sí, es un hombre que yo le diría, oye, vete de Ciudad Rodrigo porque tú mereces ser el alcalde de Madrid. Sí, es así. Y luego, pero él adora Ciudad Rodrigo, como todos nosotros, y está muy feliz aquí, pero a mí me da un poco de pena porque se lo estamos secuestrando a otras ciudades que lo necesitan más. Él ganó unas elecciones, fue consciente, hizo una oposición muy trabajada que le ha permitido un gobierno muy estudiado, pues estuvo 4 años, a pesar de haber ganado las elecciones, como sabes hubo un tripartito de izquierdas, pero bueno, él lo dice, ¿no? Que es que él ya se forjó en la oposición. Pero bueno,
Lo de que te hablaba yo de una ausencia simbólica en el puente y su enclaustramiento, ¿qué opinión te merece? Es que eso me parece absolutamente ridículo, casi no merece mencionarlo. Es decir, el alcalde, como alcalde, tiene que estar presente en algunas cosas, pero en estos momentos ese hombre estaba haciendo un trabajo importante. Porque claro, si es verdad, yo soy de las beneficiadas con la pensión no contributiva, ¿no? Fíjate que me ves sana y bien comida, está milagrosa, con una pensión no contributiva, pero es verdad, yo no pago IBI porque yo vendí mi casa y yo no tengo ninguna propiedad, no tengo nada. O sea, a mis hijos les voy a dejar el coste de mi entierro. O sea, por eso me voy a enterrar cerca junto con mi hija en el cementerio de Ciudad Rodrigo, para que no les cueste mucho. Yo no tengo nada, ni oficio ni beneficio, pero la gente que efectivamente que tiene una pensión y que tiene un IBI o cualquier otro tipo de impuesto, porque por ejemplo en la pensión no contributiva se supone que estamos liberados de cualquier carga de comisión en los bancos, pero a mí me cargan todas las comisiones que les da la gana, y no hay de manera de protestar. O sea, quiero decirte, te dicen no te pueden embargar, la pensión no contributiva es inembargable, pero yo tenía una deuda con Rexa y me embargaban. ¿Por qué? Porque decían que eso ya no era la pensión, sino que eran los restos que quedaban de mis ingresos. Bueno, yo no sé qué demonios de coartada, encuentran la manera, ¿no? De manera que defender eso me parece maravilloso. Es decir, es una ocupación realmente social, de interés público y de preocupación humana, de manera que no aparezca por las terrazas. Y luego es sabido que ese artículo lo ha hecho evidentemente un doctor. Exacto. Pero que es el alcalde de Ciudad Rodrigo, claro, es decir, más promoción es imposible. Más imposible. Así que yo de todas maneras te lo voy a repetir, creo que no nos merecemos el alcalde que tenemos. Eso desde luego. Y yo me llevo muy bien con él, siempre le he tenido mucho cariño desde el principio porque le vi el talante. Como soy perro viejo ya, pues calo a la gente con bastante facilidad y me pareció un hombre excepcional, un chico excepcional. Y bueno, pues yo creo que, vamos, sería de lógica que saliera y que lo conservásemos, pero que lo conservásemos 40 años como Franco, porque es que sería estupendo. Yo creo y espero que salte, pues me recuerda mucho a aquellos grandes políticos de la transición, don Manuel Delgado, Sánchez Arjona, Salvador Sánchez Terán. Y además hoy hace mucho que no tenemos un ministro, ¿no? Desde Sánchez Terán no hemos vuelto a tener mando, como decía mi amiga Ana Valledúas, es que el tomate está en Madrid. El tomate está en Madrid. Y, bueno, Ana, yo estoy encantado, ya sabes que contigo siempre que tertuleamos, no en este caso, pasamos el mismo tiempo. Sí, se nos pasan las horas, pero ahora ya, francamente, es la de comer y no te quiero entretener más. Te agradezco mucho que hayas venido a la galería. Estás en la sala de profesores, porque todo lo que ves aquí es en inglés, en catalán y un poquito en alemán, el método Vaughan y otras cositas. Yo tengo unas nociones también de alemán, me encantan las lenguas modernas, pero me quedé en la doble negación. Volveremos, pero realmente es difícil el alemán, ¿eh? Entonces siempre prefiero ir leyendo en inglés, quizás que la haya, pero yo sé que volverá y por tanto en alemán te digo Entschuldigung bitte, que es perdón por favor, haben Sie Feuer, que es si tienes fuego. Haben Sie Feuer. La gente dice esto de folla, pero mira, folla es fuego. Muchas gracias, Ana. Mi exmarido hablaba alemán, bueno, decía que hablaba alemán porque estuvo trabajando en Bayern, en Alemania, claro. Pero el viaje que hicimos a Moscú en 1975, nuestra parada en Alemania, teníamos hambre y queríamos merendar y nos reímos muchísimo
porque fue a pedir unas simples salchichas y llevaba media hora explicando y la dependienta seguía teniendo la cara de no le entiendo. Entonces cuando volvió nos reímos mucho de él y dijimos, pero ¿tú dónde aprendiste alemán? ¿En Bayer? ¿O dónde? Nos juró que sí que sabía alemán. O sea que nada. Bueno, yo lo he disfrutado también, de verdad, José María. Me parece interesante esta labor y bueno, yo creo que le puede aportar algo a la gente cuando vean los vídeos, no por mi entrevista, sino por las conversaciones que tienes normalmente. Y sobre todo destaco lo del inglés para hostelería, que me parece, bueno, si conseguimos genial. Lo que te decía, sí, pero si que aprendan a explicar el contenido del farinato, que eso es difícil, vamos a tener que trabajar fuerte, y que aprendan con eso el tiempo que haga falta a poder entender si el cliente quiere nuestros famosos solomillos, nuestros famosos chuletones. Sí. Supongo que los empresarios de bares y restaurantes de Rodrigo te agradecerán eternamente esta cosa. Yo espero que sí, porque son cursos completamente gratuitos y no es que tenga esto aquí por de que presumes es de lo que careces, no, es que yo soy profesor titular, sí, porque por suerte hice el CAP y tengo los requisitos para ser profesor también, sí, aparte de abogado, y nunca me he podido dedicar a una enseñanza fuera del año en el que hice el curso para ser profesor, y también soy profesor titular de catalán porque tengo el nivel máximo, que eso es una cosa que no me perdonan los independentistas, porque yo creo que hay que hacer todo para que no se apoderen de la lengua catalana, que es patrimonio común de todos los españoles. Eso es bueno, así. yo no asistiré nunca a tu clase de catalán, pero a la de inglés, aunque sea para hostelería, creo que me apuntaré. Muchísimas gracias. Bueno, Ana, por gracias estar. a ti.